Iniciar la grabación, por favor, y así damos inicio a esta clase del módulo 3. La clase del día de hoy es la repetición de los ministerios, lección número 2. Y a partir de esta clase nos quedarían solamente dos más, que son las clases finales ya para lo que viene siendo un módulo 3. Hermanos, hermanas, estamos a nada de graduarnos. Siéntanse bendecidos, agradecidos, siéntanse felices porque el esfuerzo de cada uno de ustedes va a hacer que dé frutos. Yo sé que muchos de ustedes lo están poniendo en práctica, todas las lecciones que hemos visto, y nos está ayudando para crecer de manera que podamos nosotros proyectarnos de una manera más, no eficiente, sino de una manera más agradable delante de Dios, más agradable delante de Dios, que es con Dios con quien tenemos ese deseo de crecer. Amén. Entonces, hoy nos va a dar la clase nuestra hermana pastor Keila Abigail Fuentes, de la cual nosotros nos sentimos bendecidos porque ella se esfuerza y dentro de la agenda que ella tiene, una agenda que pues ella tiene muchas responsabilidades, muchas compromisos y ella aparta un tiempo para podernos impartir estas clases y agradecemos a nuestra hermana pastor Keila Abigail Fuentes por el esfuerzo, el ánimo y la enseñanza, las experiencias que ella ha compartido en todas las clases que le ha tocado dar en el módulo. Entonces, hermanos, vamos a orar para iniciar. Hermana Lucy López, le voy a pedir que nos lleven oraciones, que haga una oración, nos dirija en oración para iniciar esta clase. Adelante, hermana. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Hoy nos presentamos una vez más delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por este estudio, Señor. Gracias por todo lo que usted, Señor, nos ha enseñado a través de nuestros maestros. Gracias por ese tiempo, Señor, que ellos se han tomado. Gracias, Señor, por cada compañero, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, dispuesto, Señor. Gracias te damos, Señor, por estas lecciones, esas enseñanzas, Señor, que podamos ponerlas por obra cada día, Señor, su palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, para ser mejores cada día, servirte, Señor, con excelencia cada día, poniendo, Señor, nuestro servicio, Señor, nuestras manos, Señor, y haciendo, Señor, todo lo que podamos hacer, Señor, para su obra con alegría de corazón, Señor, le damos gracias en esta hora, Señor, y aquí estamos, Padre, dispuestos, que sea su Espíritu Santo, Señor, enseñándonos esas cosas, Señor, que usted tiene preparadas para nosotros, Señor. Le damos gracias. Y en esta hora, Señor, que esa sabiduría de lo alto, Señor, desde su presencia, sea con cada uno de nosotros, con nuestros maestros también, Señor. Y así, Señor, con cada hermano, Señor, que hermana que en esta hora, Señor, con cada joven, Padre, valientes y esforzados, Señor, le damos honra y gloria, porque todo es para su gloria, Señor. Gracias, Señor. Y aquí estamos para aprender dispuestos, Padre. Que usted haga en nosotros, Señor, como conforme a su voluntad, Señor, y que cada día, Señor, reflejemos, Señor, más y más, Señor, esa presencia, Señor, ese reflejo, Señor, que seamos parecidos a usted cada día, Señor Jesús. Es nuestro anhelo, Señor. Le damos honra y gloria y nos ponemos en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana Lucy López. Así dejo el lugar a mi hermana pastor Keila Abigail Fuentes, que tome el micrófono para comenzar con la clase. Adelante, hermano. Amén, Dios les bendiga. Como bien decía nuestro hermano Octavio, esperamos que todos estén muy bien. Sabemos que todos hacen el esfuerzo para poder estar aquí. Muchos llegan de sus trabajos, ¿verdad? De sus actividades y a prepararse para poder estar aquí en el SDIM. Y damos gracias a Dios por su presencia y porque día a día Él nos bendice y clase tras clase podemos ver su mano poderosa. Amén. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Estamos a buen tiempo para hacerlo. Y la verdad es que el tema de hoy es un tema en el cual en estas últimas semanas mi esposo y yo hemos estado platicando mucho. Entonces, cuando estaba estudiando la lección en días pasados, me pude sentir que es Dios, ¿verdad? Hablando a nuestra vida. Y bueno, vamos a hablar de la reproducción
de los ministerios, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los ministerios, nos ponen como ejemplo, ¿verdad? A Saulo. Y vamos a aprender, vamos a hablar de Pablo en cuanto también a su liderazgo, su llamado y demás. Pero la palabra del Señor nos dice, ahí como versículo referente, es 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice, de lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hablándole Pablo a su discípulo Timoteo, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, es decir, dándole a entender lo que has oído de mí y que sabes que es cierto, porque hay testigo de eso, le dice, esto que sabes, dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, es interesante ver cómo es de suma importancia la reproducción de los ministerios. Nosotros vamos pasando por etapas. Yo siempre lo platico y digo que cuando yo era una jovencita, me encantaba enseñar a los niños. Era mi pasión. O sea, yo recuerdo de muy chiquita, y no recuerdo con quién lo estaba platicando el domingo, con los estudiantes de Caná, y les decía que yo sentía que ese era mi llamado, ese era mi ministerio, porque me encantaba estar con los niños. Desde los 12 años yo empecé a dar clases en la iglesia donde estábamos y era mi pasión. Muy chica pude tener el apoyo de mis hermanos mayores, que ahora ya están con el Señor, y de mis padres para poder yo salir a diferentes lugares, a rancherías, hermanos, me metía así a la terracería, y esa era mi pasión, llegar con los niños. Iba a un lugar allá en Zacatecas, cerca de Fresnillo, un lugar que yo me enamoré. Hace poco falleció el pastor y yo lloraba porque le decía a mi esposo, él creyó en mi ministerio, ese pastor creyó, aunque yo era una jovencita, él vio, ¿verdad? Creyó en mí. Iban, hermanos, mis padres o mis hermanos, me dejaban en ese lugar, yo me quedaba toda la semana, me aventaba yo con todos los chiquillos, ahora sí yo no sé cómo le hacía porque no había división de edades, y yo llegaba a ese lugar con mucha bendición, con todo el material para las escuelitas, llegaba con todo lo necesario para los refrigerios de toda la semana. Mis hermanos, les digo, mayores me apoyaban, ellos ya trabajaban, y tíos que yo les decía o que mi mamá les comentaba, y yo sentía que ese era mi llamado. O sea, yo decía, yo siempre voy a estar con los niños y siempre voy a estar ahí, pero va pasando uno etapas y te vas dando cuenta que viene otra generación, que tú lo haces. Yo les digo, a mí me ponen y yo lo hago por obediencia y claro que sí me sujeto, ¿verdad? Al liderazgo de los niños, de misioneritas, demás, y me pidieran hacerlo, yo lo puedo hacer y lo haría con mucho amor, pero entendiendo que tenemos que reproducir ministerios y no precisamente que yo me reproduzca en alguien más, sino que alguien más sienta ese amor y esa pasión por el ministerio que tal vez yo he desarrollado. Entonces, bueno, ahora veo a los niños y veo a las maestras tan efusivas, a las jovencitas, y yo mi respeto, ¿verdad? Porque siento que ya no la armo, ya no la hago para eso, ya no es la misma paciencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy en clase. O sea, lo que nosotros hoy hacemos, lo que nosotros podemos desempeñar, pero sobre todo discipular, porque no solamente decir, no, pues ya que lo haga alguien más. No, esa no es lo que Dios quiere. Entonces, por eso hoy lo vamos a ver detenidamente, reproduciendo discípulos. Y dice en el segundo párrafo de esta primera parte, la evangelización del mundo como prioridad de la iglesia no incluye solamente la exposición del mensaje, sino la confirmación de su recepción, la seguridad de su pureza al ser transmitido y la certeza de su traslado a nuevos oyentes en el tiempo y a la distancia. Semejante labor requiere un cuidado extremo en la forma que los nuevos discípulos reciben
entienden y transmiten el mensaje, por lo que se vuelve prioridad el proceso de impartirles el conocimiento del Evangelio. He aquí la importancia del discipulado. Es muy importante que entendamos que nosotros, siendo líderes, nosotros tenemos la responsabilidad de nuevos discípulos. Por ejemplo, yo ayer veía a las hermanas que hacen las gorditas. Pues yo, la verdad, no me salen con la mano, ¿verdad? No, yo, la verdad, mi respeto. Yo veo que ellas con una rapidez lo hacen. Entonces, llegará el momento en que nos va a tocar o les va a tocar a las jovencitas, ¿verdad? Y aunque a lo mejor es una actividad de cocina práctica, entendemos esto también en lo espiritual, que los que ya saben, que los que ya tienen conocimiento, pongo esto como ejemplo para que podamos entender, necesitan enseñarle a los demás. Hace unos días estábamos aquí en casa, mi esposo, como ustedes saben, salió el fin de semana a predicar y recibí la llamada de una hermana de la iglesia. Estaba muy angustiada por su hija, a lo cual empieza a decirme, ¿verdad?, situaciones que estaba viviendo con su hija. Y normalmente cuando hago estas llamadas, yo me encierro en mi cuarto y nadie escucha. Pero Santi entró al cuarto a agarrar unas cosas y escucha lo que la hermana me dijo, no sé, menos de un minuto. Y se salió. Y cuando ya termino yo esta llamada, lo veo en su cuarto agachado con su guitarra, que normalmente está así, pero lo vi diferente. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes, hijo? Y me dice algo que conmovió mi corazón, porque me dice, es que no me había caído el 20 de la responsabilidad que tenemos los que ahorita estamos empezando en el liderazgo, porque viene una generación diferente y difícil. Dice, viene una generación que a lo mejor yo, dice, todavía alcanzo a sentir temor cuando un adulto me habla fuerte, pero viene una generación, mami, en la que no les da miedo los adultos. Dice, entonces entiendo y Dios me habló, dice, en eso poquito que yo alcancé a escuchar que tú hablabas con la hermana, que la hermana te comentaba, que es una gran responsabilidad lo que viene sobre nosotros en el liderazgo. Entonces, eso conmovió mi corazón, porque le dije, ok, entonces como ya te cayó el 20, desde ya tienes que empezar a buscar a Dios, estudiar, leer libros, capacitarte, meterte con Dios, ayunar, buscar su presencia, su guianza, el Espíritu Santo. Le decía yo, ve ahí a los libros de que tenemos aquí en casa y tienes que buscar para que cuando llegue el momento que tú vayas a liderar a estos niños, adolescentes que vienen, tú puedas estar preparado. Entonces entendí que mi responsabilidad como persona ya más grande es ayudarlos a ellos que vienen atrás de nosotros en el liderazgo, no solamente a mi hijo, sino a todo el liderazgo y los jóvenes que están ahorita, para que ellos en su momento tengan la capacidad y la sabiduría y la presencia de Dios suficiente para lo que viene. Porque hoy usted y yo vemos situaciones que decimos, eso no lo vimos en nuestro tiempo, eso no lo vivimos. Hermanos, lo que ellos van, lo que sigue es peor aún. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es la responsabilidad que tenemos de reproducir los ministerios que vienen. Entonces, hay quien tiene que caer en nosotros ese peso de decir, es cierto. O sea, hoy estoy aquí yo haciendo un trabajo en el liderazgo que usted desempeñe, en la actividad que usted haga, en el servicio que usted desarrolle en la iglesia, pero tenemos que entender que vienen detrás de nosotros otra generación que necesitamos capacitarlos, que necesitamos entender lo que en su momento a lo mejor para nosotros fue difícil entender o nadie nos lo enseñó o lo aprendimos solo en el camino.
qué importante es lo que hoy estamos haciendo. Discipulado por todos lados. Martín está discipulando a los de Unción Cristiana, el hermano Tavo está a cargo del discipulado para el crecimiento espiritual, para los nuevos convertidos, junto con el equipo que él tiene. Entonces, qué importante es lo que estamos haciendo hoy, porque si hoy no hay bases, nuestra iglesia va a desaparecer en cualquier momento. Va a llegar una corriente que venga y se meta en nuestra iglesia y como no estamos sólidos, se van a llevar a todos. ¿Me entiende? Entonces, fíjese la responsabilidad que cae sobre nosotros. Y estoy hablando nosotros los que estamos aquí, que faltan a lo mejor más liderazgo, pero nosotros que estamos recibiendo esta instrucción, es necesario que nos caiga el 20 de la responsabilidad que tenemos. Porque de verdad, vemos a nuestros hijos pequeños. Yo veo, por ejemplo, a Arisbet. O sea, va a ser una generación totalmente diferente a los jóvenes que yo veo hoy. Y luego me voy a la mitad. Los adolescentes que yo veo hoy en la iglesia, es otro rollo. O sea, es otra cosa. Y luego nos vamos a los más chiquitos y así nos vamos, hermanos. Entonces, si hoy nosotros no dejamos el camino del discipulado, de enseñarles, llegará un momento, hermanos, en el que la iglesia de Cristo, y no hablo solo de agua de vida, puede desaparecer. Porque van a venir persecución, porque va a venir acusación, porque pueden venir muchas cosas. Y si no hay un sustento firme en la palabra, esto se va a acabar. ¿Me entienden? Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos. La Biblia y el estudio nos habla acerca de Saulo, de su conversión, y nos habla de cómo él estuvo bajo la enseñanza, bajo la instrucción. O sea, usted conoce el testimonio, la vida de Saulo, su conversión. Y entonces dice la Biblia que él fue instruido en la palabra por Ananías. Usted lo puede leer en su palabra en Hechos. Y luego dice que empezó a ser conocido en el círculo de creyentes bajo la cobertura de Bernabé. Él tenía un carácter recio. Nosotros sabemos que él era perseguidor de los cristianos, era un hombre duro. Sin embargo, él recibe la instrucción de la palabra de Ananías, después bajo la cobertura de Bernabé, y luego tanto la iglesia en Damasco como la de Jerusalén le dieron cobertura para protegerlo de sus nuevos enemigos por causa del evangelio, porque cuando él viene a Cristo empieza también a ser perseguido, porque él era lo que él hacía. Entonces, eso se volvió un caos. Sin embargo, recibe de Damasco, de la iglesia de Damasco y de Jerusalén, esa cobertura. Dice, proveyendo así ayuda en la formación de este nuevo discípulo de Cristo. Entonces, vemos aquí como una conversión, Dios le llama a Saulo, después convirtiéndolo en Pablo, pero no nada más lo aventó hacia la y se va. Tuvo instrucción de la palabra, tuvo cobertura, tuvo guianza. Por eso después Pablo pudo hacer discípulos también. Porque si él no hubiera recibido la instrucción, si él no hubiera sido enseñado, pues hubiera quedado solo en el testimonio de que un día se le apareció y que quedó ciego y que entonces él dejó de perseguir a los cristianos, pero ahí quedó. Sin embargo, él recibió la instrucción para poder seguir creando, en esta clase dice, reproduciendo ministerios y discípulos. Es como muchos de nosotros, tal vez llegamos a Cristo y cuando llegamos a Cristo entendimos que lo necesitábamos, pero a lo mejor no hubo una instrucción. Y usted dice, no, pues yo agarré la palabra del Señor, escuché las predicaciones y es como usted ha ido creciendo. Pero ahora estamos hablando de una generación que todo quiere que tú le pruebes. Una generación, ¿y dónde dice eso? ¿Le ha tocado? Yo en consejería con jóvenes me ha tocado, hermana, ¿y por qué? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Entonces, es ahí donde ahora nosotros tenemos que entender que necesitamos la instrucción como lo estamos recibiendo y como ya vamos a terminar este manual, la instrucción para yo poder desarrollar mejor mi liderazgo, mi ministerio,
pero también para poder reproducirme en otros. Entonces, no nada más es decir, bueno, yo voy a desempeñar bien padre mi servicio y ya, no puedo hacer eso. Yo necesito enseñar a otros. Ahora, ¿qué sucede cuando hacemos algo práctico en la iglesia? Por ejemplo, porque la gente se enseña a llegar y ocupar ciertos lugares, porque la gente se enseña a ofrendar, porque a veces la gente nueva pregunta, bueno, ¿y qué echan en ese sobre? Porque ellos nos están viendo, nos están observando. Entonces, lo que hacemos, ellos lo imitan. ¿Se fija? Porque la gente pasa al comedor a comer, porque ha visto a alguien, aunque ellos sean nuevecitos y sea la primera vez que vayan, ellos ven gente que pasan al comedor, pues se pasan al comedor a comer. Y así es. Entonces, hablando de cosas tan prácticas, pero hablando en lo espiritual, usted y yo necesitamos reproducirnos. Entonces, vemos que Pablo, ¿verdad? No solamente fue nada más el que se aventó así, sino que él fue un discípulo, aprendió la palabra, le enseñaron la palabra y entonces él pudo reproducirse en otros. Ahora, vamos a ver ahí la siguiente página, reproduciendo líderes. Y vamos a ver este proceso. Dice, durante el proceso en el que el nuevo creyente es correctamente discipulado, su vida se convierte en un instrumento para la extensión del reino de Dios. Y por lo tanto, desde sus talentos naturales y aquellos con los que le dote el Espíritu Santo, dice, será llevado a la necesidad de servir dentro de su congregación, convirtiéndose así en un ejemplo a seguir y líder para aquellos que tienen menos tiempo en el conocimiento del Evangelio, que era lo que yo le estoy diciendo. O sea, la gente ve, observa y nosotros somos ejemplo. Y aunque a veces no nos lo digan, pero nosotros somos ejemplo para muchos y muchos pueden manifestar. Yo quisiera ser como el hermano fulano, como la hermana, ¿verdad? Quisiera poder llevar a cabo ese cristianismo. Recordaba hace poco y le platicaba a la hermana Lucy en un culto de jóvenes, en el que estaban ellos ya arriba, ya tiene buen tiempo eso, estaban arriba y estaba ensayando el grupo de alabanza que iba a participar en ese momento. Y en eso ya todo estuvo funcionando bien el sonido y todo, y cuando van a empezar ya la alabanza, se escucha un estruendo muy fuerte en las bocinas, el cual todos se asustan, y lo que a mí me llamó la atención fue que ese día la hermana Lucy estaba ahí y los jóvenes dijeron, corrimos a ver si la hermana Lucy estaba ahí, dijimos, si ya no está, vino Cristo. O sea, entonces eso fue gracioso porque cuando ven a la hermana Lucy, ay, ahí está la hermana Lucy. O sea, esto es gracioso, pero en realidad nos demuestra que somos ejemplo. En ese momento le tocó a la hermana Lucy estar ahí, pero ¿qué tal si hubiera estado uno de ustedes? Que también ellos, ay no, ahí está, ¿verdad? No vino Cristo, fíjense, o sea, y ellos lo contaban en su momento atacados de la risa y les digo, a ver muchachos, pues ¿cómo está eso? Que si la hermana Lucy estaba ahí, ya yo hablando les digo, pues ¿dónde está segura su salvación? Pero a lo que voy es que ellos nos ven como ejemplo, nos ven la manera en la que servimos, nos ve la manera en la que atendemos a la gente, en cómo le abrimos la puerta, en cosas más mínimas, hermano. Ellos nos observan, y no solo nuestros hijos, no, hermanos. Nos observa todos los que están en la iglesia, aún adultos nos observan. Entonces llegan a nuestra iglesia y como dice aquí, las habilidades, dones que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha dado y los talentos naturales que se puedan tener. Dice el segundo párrafo, pero el cristiano en este punto no debe quedarse únicamente sirviendo con todo su esfuerzo y dedicación. No basta con dar todo de sí para predicar el evangelio o para hacer que la iglesia funcione mejor desde el lugar donde Dios lo pone a servir en la comunidad de fe local. Así como cada cristiano tiene la responsabilidad de predicar el evangelio y atender a los nuevos convertidos, ayudándolos para desarrollarse como verdaderos discípulos del Señor,
El líder es directamente responsable de formar a los creyentes ya consolidados en futuros líderes de la congregación. Esa es nuestra responsabilidad como líderes. Tenemos una que esa la tenemos todos los cristianos y los que hemos conocido a Cristo. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que predicar el amor de Cristo, pero ya ahora nosotros como líderes tenemos que ayudar para que los futuros líderes de la congregación sean consolidados y que en su momento ellos puedan desempeñar lo que decimos nosotros siempre normalmente con nuestros hijos, que ellos alcancen mucho más de lo que nosotros hemos alcanzado, ¿verdad? Que ellos logren más de lo que nosotros hemos logrado. Que si usted dice, yo no tengo una carrera profesional, pero que mis hijos sí lo tengan, que a lo mejor yo no tuve la oportunidad de tal cosa, que mis hijos sí lo tengan. Bueno, esto se basa también en el liderazgo. Si a lo mejor a mí me ha funcionado ciertas cosas, bueno, que a ellos les funcione mejor. Que si yo he tenido éxito en el liderazgo, que ellos lo hagan de una manera mejor. Ahora todo es tecnológico. Escucharon ustedes el domingo que Santi daba el anuncio. ¿Y qué dijo, hermano? ¿Cómo se iban a registrar ellos? Por medio de un link. Ese link le dan clic en su celular, los lleva a un lugar web en donde ellos escriben su nombre, escriben la iglesia, bla, 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 mandan su foto del pago, del registro o de su transferencia y quedan registrados. Entonces ya nosotros decimos, ay, pues yo me apunto con Susi nada más, ¿verdad? O sea, ellos van, hermanos. Entonces nosotros necesitamos que aunque la tecnología venga y aunque a veces no la entendamos nosotros del todo, sí entender que lo espiritual y lo bíblico no cambia. Las bases son las mismas para el discipulado, para el liderazgo. O sea, eso es lo mismo. Lo que cambia, pues ahora lo vemos, ¿verdad? En la tecnología, que se facilitan muchas cosas, que ahora ya a los muchachos no les gusta batallar. Antes que decíamos, no, pues hasta que lleguemos a la reunión damos la cooperación, ¿verdad? Ahora ya hay otras maneras de hacer. Hacen transferencias, hacen esto, hacen lo otro, y ya nosotros decimos, va. O sea, es todo totalmente diferente. Entonces, eso, hermanos, va a cambiar la tecnología, las bases no cambian. Que los que vienen detrás de nosotros vean en nosotros la espiritualidad. Quiero orar como la hermana, quiero ser íntegro como el hermano, quiero ser un esposo fiel como el hermano. O sea, hermano, pareciera que no, pero pequeños detalles, ellos nos observan, ellos nos ven, la manera en la que servimos al Señor. Así que tenemos que hacerlo de esa manera. Y en esa última parte, en el último párrafo de Reproduciendo Líderes, dice, como discípulo de Jesús, cada cristiano, fíjese bien, es responsable de reproducirse en nuevos discípulos. Eso es el cristiano. Pero ahora dice, y el líder, sin dejar de ser discípulo, es decir, sin dejar de ser enseñado y colaborar en la formación de los nuevos seguidores de Jesús en su papel de líder, tiene la mayor responsabilidad de convertir a los nuevos discípulos en líderes de la iglesia. Este párrafo encierra toda la lección. El cristiano es responsable de reproducirse en nuevos discípulos, es decir, en aquellos que apenas vienen a Cristo, están dando sus primeros pasos de la fe. Todo cristiano es responsable de eso. Pero nos habla que el líder, sin dejar de ser discípulo, es decir, sin dejar de que sigamos aprendiendo, sin dejar de ser instruidos, dice, tenemos una mayor responsabilidad de que a los nuevos discípulos, que todo cristiano tenemos la responsabilidad de tener, dice, tenemos ahora que convertirlos en líderes de nuestra iglesia. Tenemos trabajo. Así que no me ande diciendo, ya quiero que se acabe SDIM y ya no quiero saber nada. Ya cuando me gradúe, ya que el hermano Tavo no me ponga nada, ni Martín, que no se le vaya a ocurrir al hermano Tavo que otro estudio, ¿no? No diga eso, porque necesitamos ser instruidos.
Hermanos, y qué precioso es que la palabra del Señor nos enseña, o sea, no podemos decir, ay, no, yo ya tengo tanto en el Evangelio, ya aprendí todo. No, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que es viva, porque siempre nos va a enseñar algo nuevo. Lee usted un versículo y le entiende de una manera, pero viene un predicador y lo explica de otra manera. Y entonces usted dice, wow, esa es la palabra de Dios, es viva. Así que lo necesitamos hacer. Y ahora, nos habla ahora ya de Pablo transformado, no solo como un discípulo, pero sino también como un líder. Y dice, es posible notar el cambio en el liderazgo de Bernabé y Pablo durante el viaje misionero que se narra en los capítulos 13 y 14 de Hechos. Pues empieza nombrando como cabeza a Bernabé y termina poniendo a Pablo como líder del grupo. Dice, como nuevo líder, Pablo se ocupa de predicar y formar discípulos, pero es también, dice, pero también entiende su responsabilidad como líder para reproducirse en hombres y mujeres que sirvan en cada congregación de discípulos que van estableciendo durante su viaje. Así puede verse el proceso de un verdadero líder, ganador de almas, discipulador y generador de líderes para su iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ganar almas, discipular y generar líderes para nuestra iglesia. Son 3 cosas que hay que hacer. O sea, es algo a lo mejor se escucha muy práctico. Ganador de almas, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que discipular, que de ser discipuladores y también generadores de líderes para nuestra iglesia. Que nos ha hablado mucho y lo hemos visto, que vamos a crecer, que viene una extensión, que viene expansión de nuestra iglesia. Bueno, para esto necesitamos líderes. Necesitamos nosotros seguir siendo enseñados, pero también necesitamos nuevos líderes que se pongan en la brecha, que crean al llamado, que vean hacia dónde ir, que amen a Dios con todo su corazón, que lo amen, que digan, yo doy todo lo que sea por el Señor, yo quiero servir. Entonces viene toda una generación detrás de nosotros. Y les digo, y no hablo solamente de jóvenes o más jóvenes que nosotros, sino de gente nueva que se está firmando en el Señor y que necesita ser discipulada. Necesita ser discipulada. Entonces, vemos gente nueva en nuestra iglesia y nos gozamos, pero cuando nos sentamos a platicar con ellos nos damos cuenta que muchos de ellos vienen heridos, vienen con falsas doctrinas, vienen con enseñanzas erróneas. La palabra a veces no es el fundamento en la iglesia donde estaban. Entonces viene cualquier cosa y los tambalea. Y ahí es donde entramos nosotros, a discipularlos, a enseñarles. Me ha tocado a mí estar con unas hermanas y yo me quedo sorprendida con la boca abierta. ¿Cómo es que creen eso? ¿Cómo es que les enseñaron eso? No lo puedo creer, o sea, mis ojos se abren al decir, ¿cómo es que? Bueno, entonces ahora hay que enseñarlos, hay que doctrinarlos y como dice aquí en la palabra, discipularlos para que ellos puedan crecer en la fe. Entonces vemos a este Pablo como líder y dice ahí en mayúsculas, el líder de hoy no puede olvidar que sigue siendo un discípulo, era lo que yo le estaba diciendo ahorita. Y por lo tanto, sigue siendo su deber colaborar en la evangelización y formación de nuevos discípulos. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo sé, hermanos, que pudiéramos decir, pues no es fácil, a veces se requiere más tiempo, muchos de ustedes trabajan, muchos de ustedes pueden colaborar, ¿verdad? En muchas actividades o es más, aún en su casa, pendientes que tenemos todo el día, los que somos amas de casa, el que hacer no se acaba, las actividades, o sea, son tantas cosas, pero tenemos que pensar en lo que viene, que no nada más es ya terminé y ya, ¿verdad? Sino lo que viene más atrás. En las nuevas personas, les digo, que están llegando a nuestra iglesia, que se están convirtiendo. Ahora vamos a ver ahí reproduciendo ministerios. Este punto número 3.
Déjeme checo mi hora. Muy bien, vamos bien. El liderazgo entendido a la luz de los principios bíblicos que ya se han estudiado durante este curso es fundamentalmente un servicio. En términos cristianos, es un ministerio, el ministerio de liderar o presidir. Y luego dice, pasando ahí Romanos 12:8, es solo uno de los muchos ministerios que se enlistan en la Escritura, según Romanos y Efesios, y que dan a cada miembro de la iglesia la oportunidad de prestar su servicio a la congregación local y más allá. Servir a la iglesia sin importar lo visible o anónimo de tal servicio. Es el más alto honor que puede recibir un discípulo de Cristo y por lo tanto es a lo que cada uno debe aspirar en plena conciencia de lo que representa. Entonces, analizamos un poquito y el reproducirnos en los otros ministerios tiene que ir de la mano con lo que cada miembro hace en la iglesia, como dice aquí, por más anónimo que pueda ser. A lo mejor no nos damos cuenta. Por ejemplo, los domingos usted y yo vemos el bote de la basura reventar hasta arriba. Y a lo mejor usted no se ha puesto a pensar, bueno, ¿y quién saca esa basura? ¿O cómo le hace? Bueno, eso lo hace el hermano Paco. Él el lunes muy temprano ya agarra sus bolsas de basura, empieza a vaciar lo que está alterado ahí en el bote, en el tambo. Y aún a veces desde el domingo, si está en la parte de afuera, él tiene que ir, echar la basura, meter el tambo. Y cuando ya vaya a pasar la basura, tener que sacarla, limpiar el tambo, si algo se regó, si algo se ensució. Normalmente cuando usted y yo vamos a depositar la primera basura en ese tambo está limpio, porque él lo lavó, él lo enjuagó. Entonces, a lo mejor es muy anónimo su servicio. A lo mejor muchos no se dan cuenta. Sin embargo, él está haciendo un servicio para el Señor. Y aún eso tendrá alguien en su momento que tomar el lugar del hermano Paco y hacer el servicio. Entonces, eso es lo que a veces nosotros pudiéramos no comprender y no entender. Hace poco se acercaba un joven con mi esposo y le dijo, Dios me ha movido a servir, pero yo no sé qué hacer. Dice, y Dios me dijo que tenía que acercarme a usted como pastor y que usted me iba a decir en qué servir. Y ese joven todos los sábados, después de salir de su trabajo, va a la iglesia porque mi esposo le dijo, el primer servicio que tenemos que hacer es la casa del Señor. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Dijo, sí. Y entonces a veces yo los sábados reviso las cámaras y lo veo que anda barriendo. Les decía yo a Susi que la otra vez me mandó una foto de un pañal sucio de ahí del cuarto de bebés. Y yo le decía a Susi, yo no sé para qué me lo mandaba, pero me dice, pastora, voy a recoger este pañal mojadito y aguadito que está aquí. Dice, porque no sé desde cuándo está. Entonces, yo medita mejor, su servicio es anónimo. No nos damos cuenta, pero es un servicio que él está dando como joven, lo está dando. Entonces, qué importante es que por más anónimo que sea o por más a lo mejor que, ay, bueno, viene y saca la basura. No, todo es importante para Dios. Entonces tenemos que llevarlo a cabo. Ahora vamos a ver ya lo último. Pablo, el apóstol. Dice, es sobre todo en las cartas de Pablo a los Corintios, donde el apóstol dedica un tiempo considerable a exponer la defensa de su ministerio apostólico, es decir, de plantador de iglesia. Pablo entendía que su liderazgo, dice, había sido recibido directamente de Dios en el proceso que había llevado desde su conversión en el camino a Damasco, lo que estudiábamos ahorita hace unos momentos, pero luego convertirse en líder de la obra de Dios y llegar a establecerse en un ministerio específico que no estaba dispuesto a permitir que fuera minimizado por nadie. O sea, Dios me lo dio, no minimicen lo que yo estoy haciendo, pero Pablo hizo más que defender su ministerio apostólico, provocó la reproducción de su ministerio en otros ministerios que cumplieran de la misma manera que él el llamado individual recibido. Es muy bonito cuando alguien habla, ¿verdad? Que alguien
le mentoreó, que alguien fue su mentor, que alguien le enseñó. Hermanos, es tan hermoso poder recibir la instrucción de alguien, que alguien te diga, mira, hazle así, hazle así, a mí me funcionó esto, tal vez a ti te puede funcionar, no sé, que te pueda recomendar cosas. Sin embargo, aquí vemos cómo Pablo, de lo que él vivió, lo estableció en otros liderazgos, ¿verdad? En otros ministerios, para que pudiera eso resultar. Por eso dice el llamado individual recibido, lo que él recibió. Y entonces vemos capacidad en la gente, vemos capacidad en los jóvenes, vemos cómo los jóvenes de una u otra manera, ¿verdad? A mí me daba risa porque Heidi me dijo el domingo antepasado, pastora, es que necesito grabar un video con usted. Hermano, no me va a creer, pero yo le dije, Heidi, no, a mí no me pongas porque no, es que yo ya salí en muchos, ya sabe cómo es Heidi, le toca a usted. Padre Santo de la Gloria, dije yo, Dios de mi vida, los ve uno en los videos y eso se ve tan fácil y tan sencillo. Y ya cuando está ahí y me dice, usted va a decir, y me da la instrucción, usted va a decir esto, esto y esto. Y yo, pero a ver, pues yo ahí he de traer en su celular mis bloopers, ¿verdad? Las equivocaciones, porque yo, ay, no, espérate, Heidi, ya me trabé. De verdad, ellos lo hacen de una manera tan natural que uno piensa, ay, no, me es bien fácil. Ay, subieron un video, ay, es un video. A veces ni atención le ponen. Pero, ¿qué hay detrás? Entonces, a cosas tan sencillas, hermano. Por eso les decía yo, desde hacer algo de la comida, de las actividades, desde recibir a la gente, la amabilidad, la sencillez, el acomodar una silla, el pasar a veces con el ofrendero, ¿verdad? Hay servidores que pasan y ya están a media canto, ya se quieren ir y se nota que le quieren cerrar y eres hermano, deje que los hermanos pasen a ofrendar. Entonces, a veces hasta en eso, ¿verdad? Se nota el que, ay, ya, o sea, ya quiero estar allá. O cosas así, cuando van y sirven en el estacionamiento, que a veces ni los vemos. Vino, no, pues sí estaba allá. Entonces, esos son servicios anónimos, hermano. No se ven. Sin embargo, ahí están y tenemos que reproducir. Imagínense que al rato ya no haya quien cuide el estacionamiento porque los jovencitos digan, ay, no, yo no voy a estar en el sol. ¿Qué vamos a hacer? Entonces necesitamos enseñarles, necesitamos instruirlos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo le puedes hacer? Entonces, esa es la manera en la que Pablo trabajó. Por eso después vemos ahí que él se reprodujo. Ahí hablamos aquí en el siguiente párrafo, dice, así es como impulsa el ministerio profético de Silas, ministerio pastoral de Priscila, Aquila, Tito y Timoteo, ¿verdad? Se los menciona aquí y se nos dan las citas. El ministerio local de Filemón, fíjense todo lo que hizo Pablo, el ministerio evangelístico de Apolos y una lista casi interminable de hombres y mujeres a quienes inspiró y ayudó y recomendó para que ejercieran sus ministerios en sus iglesias locales o en los lugares a donde se movían por causa de su llamado. Qué precioso, hermano. Qué hermoso es cuando alguien reconoce la mentoría de alguien y dice, es que yo recibí la instrucción de fulano de tal. Y entonces de ahí empezó a, escuchaba el testimonio del evangelista Ramiro Camero, mi esposo platicando en la mañana, me comentaba que Dios le decía, ¿verdad? Dios muchas veces le habló y lo querían promover y él estaba muy joven y su pastor le decía, no, espera, escucha la voz de Dios, no es el momento, no te dejes guiar por eso. Y fue obediente hasta ahora llegar a ser lo que él es, un gran evangelista usado por Dios y aparte de eso Dios lo ha bendecido y lo ha prosperado de muchas maneras. Entonces, qué bonito es reconocer mi pastor, mi líder, ¿verdad? Porque no solo somos nosotros, mi líder. Es más, una hermana de la iglesia. Se acercó un hermano de la iglesia y me dio este consejo. Hermano, aconseje a los nuevos, aconséjelos. Cuando usted los vea, hable con ellos. Es difícil, hermanos. A veces les digo lidiar con las cosas que traen. Difícil, hermanos. Yo a veces digo, Señor, ¿en dónde?
la gente que viene de otras iglesias y uno dice, ¿de dónde? O sea, ¿qué instrucción recibieron? Me dijo una hermana, estoy muy agobiada, estoy tan triste, se murió mi perro y aunque yo sé que está en el cielo de los perros, hermana, y yo sé que lo tengo que dejar descansar, hermana, no, hermana, yo no sabía si reírme, si correrla de la iglesia, qué hacer. Así, yo sé que él está en un mejor lugar y que yo lo voy a volver a ver. No, hermana, ¿de dónde recibe esa instrucción? Y para acabarla de amolar, luego vi que puso un altar y yo decía, ¿no estará la foto del perro ahí? Ojo, le hizo hasta el altar al perro. ¿Se fija? Entonces, hermanos, necesitamos instruirlos, son nuevos. Vienen no sé de qué enseñanzas, hermano. Entonces, me tuve que sentar con ella, instruirla en la palabra. Hace poco hablé con ella, le dije, hermana, lo que yo le dije en su momento fue en ese rato, pero yo necesito sentarme con usted y quiero enseñarle a través de la palabra que lo que usted está creyendo es falso totalmente. ¿Quién le enseñó eso? No, y todavía me decía, yo sé que tengo que soltarlo, no lo he soltado, por eso él no descansa. Padre Santo. Dije, no puede ser. Bueno, y eso me dijo ella, y yo creo que pasaron 2 semanas. Y nuestro perrito enfermó y murió. Y ya yo en son de broma les decía, voy a andar como la hermana, lo tengo que soltar para que descanse. O sea, hermano, es algo que dice uno, wow. Entonces, dígame si no necesitamos, hermanos, nosotros seguir siendo instruidos en la palabra para poder enseñarles a ellos. Entonces ya dice uno, bueno, hermano, ¿y qué le digo? Bueno, pues ya tuve que sacar citas bíblicas, sentarme, agarrar libros y empezar a ver, necesito explicarle de una manera que ella me entienda, porque yo lo entiendo, pero ella no, porque ella trae otra enseñanza. A ver, hermano, siéntese, mire, léale aquí. La palabra de Dios dice así, hermano. Necesitamos ser instruidos y poder tener líderes. ¿Qué vamos a decir en más adelante, hermano? Nos ha llegado cuando estamos en consejería y les platico mis experiencias para que usted vea lo que a veces lidiamos y que se dé cuenta que necesitamos ser instruidos, porque él se quiere divorciar, yo no. Entonces, ¿qué va a decir la generación o los nuevos convertidos si no les instruimos? Pues si él se quiere divorciar, déjelo, hermana. Pues que se vaya, que haga su vida. Usted no le ruegue a nadie, hermana. ¿Qué consejos le vamos a ver? ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que ustedes se unieron y empieza uno, ¿no? a ser instruido. Entonces, ¿qué va a pasar, hermano? Si nosotros no nos enseñamos y si no capacitamos, y le digo, va a pasar eso. No, hermana, usted no ande rogándole a nadie. No ha de faltar quien dé ese consejo. Usted no le ruega a nadie. Usted, hermano, si quiere ser libre, pues ya ser toda la hermana, pues váyase. No. Si no les enseñamos la palabra, hermanos, fritos vamos a estar. Y entonces el evangelio será avergonzado y ya no habrá seguimiento. Ya se predicará lo que se quiera predicar, como hoy en día usted puede ver en YouTube, en cualquier parte. A mí de repente me mandan videos sorprendentes de predicadores que hacen cada barbaridad. Y uno dice, ¿y la palabra? Y se creen las cosas, hermano. Gente que paga dólares, cientos de dólares, porque le llega a su casa un pedacito de la cruz de Jesús para poder tener protección. Y la gente lo cree. ¿Por qué lo cree, hermano? Porque no está adoctrinado, no está discipulado. Entonces, como no conoce, como no le han instruido y a lo mejor su necesidad de Cristo lo llevó a la iglesia, su necesidad de Cristo lo llevó a arrepentirse, pero entonces no hay, hermanos, un conocimiento verdadero de la palabra. ¿Qué responsabilidad tenemos, verdad? ¿Ya se fijó? Grande, hermanos, grande responsabilidad. Enseñarle a nuestros hijos. Ahora que falleció Damián, llegaba mi hija Keilani a la escuela llorando y me decía, mami, un compañero me preguntó que qué me pasaba, que por qué no andaba platicando. Y le comenté, le dije que estábamos tristes. Y me dijo, ¿ves? Yo por eso no creo en Dios. Dios es malo, porque no se lleva a la gente drogadicta, no se lleva a la gente. Vienen esas cosas. Y entonces
Dice, mami, yo con todo y todo, pues, me quedé callada y yo le traté de explicar, pero mami, entonces, titubea su fe de todos, dígame si no. Dijimos, pues no estuvimos pidiendo el milagro, no esperábamos el milagro, pero leemos la palabra y encontramos la respuesta para nuestras preguntas. Y así es. Nosotros entender, Damián le pertenecía a Cristo, él era del Señor. El Señor no quitó nada, él tomó lo que era de él. Y aunque en esta tierra nos duela y aunque suframos y aunque padezcamos el dolor, hay una esperanza preciosa que tenemos que un día hemos encontrado con el Señor. Él ya ganó, él ya venció. En el proceso de su enfermedad, Dios se movió, hizo milagros, trató con nosotros, nos habló, ministró. El mayor milagro fue la restauración que hubo en su vida, el cómo él pudo caminar con el Señor, conocer con el Señor, porque si usted conoce el testimonio antes de Damián, tremendo testimonio, porque él se alejó de Dios. Entonces, si no estamos cimentados aquí, hermanos, eso nos mueve. Y si viene tristeza, yo lloré mucho y usted y yo, igual que yo, lloró. Sin embargo, entendemos porque estamos cimentados. Pero ¿qué hay de los que no? Grande responsabilidad. Bueno, este es un tema que podemos seguir toda la noche, porque de verdad es una grande responsabilidad. Vamos al final ya para poder terminar, porque yo sé que algunos cenan hasta después de terminar el SDIM y quiero terminar con el tiempo preciso. Reproducirse en discípulos, en la conclusión, líderes y ministerios es un deber de cada miembro de la iglesia. Desde el lugar que se ocupa en la congregación es importante aprender a formar parte de la reproducción en otros de su vida como discípulo, líder y servidor de Jesús. Ningún miembro del cuerpo de Cristo se encuentra exento de esta responsabilidad. Es tiempo de reflexionar en las siguientes preguntas. ¿En cuántos discípulos me he reproducido? ¿Cuántos líderes he formado? ¿Qué ministerios han surgido de mi ministerio en la iglesia? Y nos preguntamos. Y nos lleva a la reflexión estas preguntas. Que el tiempo que Dios nos dé de vida, que el tiempo que Dios nos permita servirle, hermanos, seamos ejemplo para otros y podamos enseñarles con amor, hermanos. A veces queremos que los nuevos se comporten como si ya tuvieran años. Y es algo que nosotros hemos aprendido como pastores. Yo no puedo juzgar a aquel que viene de una manera a lo mejor vestido mal, porque viene nuevo. Necesito instruirlo, necesito enseñarle. Y entonces esa hermana, esa jovencita empieza a ver cómo vienen vestidas las demás hermanas y cuando menos lo espera, usted la ve vestida de una manera diferente. ¿Cómo hablan, hermanos? Hay hermanas ahí en la congregación que yo discipulé, maldicientas como ellas son, peleoneras, hermanos, de veras. Y cómo empiezan a cambiar su modo de hablar. Ya se van las malas palabras, empiezas a discipularlas, empiezas a enseñarles, a decirles. Y entonces hay un cambio en sus vidas. Con amor, hermanos, con la presencia de Dios. Nunca, hermanos, hagamos sentir mal a nadie. Que Dios nos guarde que por nuestra causa, por nuestra culpa, alguien se aleje de Dios. Y no hablo de solapar el pecado, ni de sobajar el evangelio. No, no, no. Hablo de instruir y de enseñar con amor la palabra hasta donde no sea posible. Entonces tengamos cuidado con eso. Así que nos hacemos estas preguntas y meditamos, ¿verdad? Y reflexionamos. Y creo que esta es una lección para reflexionar mucho, hablar con Dios y pedirle al Señor su Espíritu Santo para que nos ayude, nos instruya, nos capacite. ¿Cómo hacerle, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para hablar con esa señorita que está en rebeldía? ¿Cómo? Yo puedo juzgar. Yo puedo decir, ay, no, hombre, mira esto. No, hermano. Y lo que yo siempre digo, no juzguemos, porque nunca sabemos. Tenemos hijos, tenemos
familia que pudiera resultar, y qué vergüenza. Y a veces juzgamos, ¿no? Con amor, enseñar y seguir nosotros siendo instruidos. Así que yo espero que esta lección quede hoy en nuestro corazón. Agarre fuerza, hermano, hermana, de donde sea, y sigamos adelante. A veces el camino se torna difícil, hermanos. Sí, se torna difícil, a veces cansado. A veces decimos, Señor, pero vale la pena servir al Señor, hermanos. Vale la pena. Echémosle ganas, sigámonos esforzando. Yo sé que cada uno lidia con cosas, con tentaciones, con pruebas, con cosas que a lo mejor pecados que queramos caer, pero no, hermanos, sigamos adelante. Tenemos una gran responsabilidad, somos líderes. Vamos hacia adelante, quitemos, acudámonos de lo que está en nuestra vida. A veces conformismo. No, pues que como quiera salen las cosas. ¿Para qué lo planeo? No, pues como quiera. No, hay alguien que viene detrás de nosotros. Gente nueva que está llegando a nuestra iglesia. ¿Y qué queremos, hermano? Que lo que nos ha costado tanto trabajo en un 2x3 se acabe. Creo que no. Y hablo de todo, de la fe, del crecimiento. Entonces, sigamos adelante, echémosle ganas. Y quisiera orar para terminar esta lección, ya después le dejaré el lugar a mi hermano Tavo, pero orar para que el Espíritu Santo sea quien nos ayude y que si estamos haciendo bien las cosas, las hagamos mejor. Y que si en algo estamos a lo mejor ahí, como que sí, como que no, nos acudamos, despertemos y lo hagamos con excelencia. Creo que ya les he compartido que yo les digo a mis hijos siempre, al Señor se le sirve de dos maneras, con amor y con excelencia, porque Él merece lo mejor. Entonces oremos en esta noche. Padre, hoy te doy gracias por esta lección, porque habla a nuestro corazón, a nuestra vida, de la gran responsabilidad que tenemos. Es cierto, es un privilegio tan grande servirte, ser líderes. Eso es, Señor, un gran privilegio, una gran bendición, pero también entendemos que trae una gran responsabilidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a servirte con amor y con excelencia para hacerlo mejor para ti. Que nunca haya en nosotros una queja, que nunca haya en nosotros, Señor, una mala actitud, sino que sigamos aprendiendo de tu palabra para poder disipular a los nuevos, para que haya nuevos ministerios que se levanten en nuestra iglesia, Señor, para que tu reino sea extendido, para que se cumpla la palabra que tanto has hablado a nuestra iglesia y a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Yo sé que a veces es cansado. A veces, Señor, quisiéramos tal vez descansar de las actividades o del apoyo, de lo económico que se siembra en la iglesia. Señor, pero entendemos que hay planes y propósitos divinos y que nuestra vida, Señor, está en tus manos y que si es usada por ti, lograremos grandes cosas. Ayúdanos esta noche y esta tu palabra quede sellada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, hermanos. Amén. Con ánimo a servir al Señor, con muchas ganas, con entusiasmo, con energía, aunque a veces ya no haya, pero hay que sacarlo. Amén. Tarea práctica, elaborar una reflexión escrita sobre la reproducción con un compromiso personal para involucrarse en esta responsabilidad. ¿Qué es una reflexión escrita? Dice, sobre la reproducción. Lo que usted hoy aprendió de la clase. Yo reflexiono sobre tal vez usted puede poner, le voy a dar solamente una idea y a usted le va a hacer la tarea, pero puedo reflexionar de la necesidad que hay de reproducirme en otros, ¿verdad? Hoy puedo reflexionar de que a lo mejor no estoy desempeñando mi liderazgo para reproducirme en otros, tal vez lo estoy haciendo para servir a la iglesia, pero no para reproducirme en otros, ¿verdad? Esa es como una reflexión que viene a nuestra vida y que vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? O reflexiono hoy que tal vez necesito mejorar mi ejemplo de servicio para que otros puedan también servir. Y luego, pues la bitácora que se empezó a hacer también, dice que ahí vamos a reportar las anotaciones hechas durante la semana, compartir experiencias y empezar a formular y anotar ideas para un proyecto de mentor que permita la formación de discípulos hasta convertirlos en ministerios efectivos dentro de la iglesia. Entonces ahí podemos reportar las anotaciones hechas durante la semana,
pero dice que también compartir experiencias y empezar a formular y anotar ideas para un proyecto. Entonces yo creo que ahí podemos anotar ideas. Bueno, a lo mejor una idea es a lo mejor poder tener un pequeño grupo de mujeres, en el caso de las hermanas, un pequeño grupo de jóvenes y ver, ¿verdad? Veo cualidades de liderazgo, están jovencitos o son nuevos convertidos en la iglesia o son nuevos congregantes. Bueno, en base a eso yo puedo dar la mentoría, ¿verdad? Para enseñarles, disipularles, capacitarles y enseñarles. ¿Ok, hermanos? ¿Alguna duda antes de dejarle lugar a mi hermano Tavo? Que dicen todas las no, todo está claro ahí en la tarea. Creo que viene muy bien explicado y nos indica qué hacer paso a paso. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios me les bendiga. Siempre es una bendición y un privilegio poder estar entre ustedes enseñando. También cuando recibo, pero cuando enseño también. Amén. Dios les bendiga y bonita noche para todos. Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos agradecidos con Dios por la enseñanza del día de hoy. Nos deja un gran aprendizaje en nuestras vidas, cómo reproducir ministerios. Y en cuestiones de la tarea, hermanos, pues es algo sencillo, ¿verdad? Es algo muy práctico. Es en base a experiencias que hemos tenido, en base a ejemplos que podemos ver nosotros también, de hermanos, de predicadores, de nuestros pastores, ejemplos en los cuales nosotros hemos visto la reproducción o que generan reproducción de ministerios. Por ejemplo, Dios a través de algunas experiencias que he tenido me ha invitado a vivir el evangelio. Creo que es una manera más eficaz de poder reproducir ministerios, de poder reproducir nuevos líderes a través de vivir el evangelio con el ejemplo. Si yo vivo el evangelio, entonces la reproducción de liderazgos y de ministerios se va a generar. Por ejemplo, si tuviéramos a un Juan el Bautista en estos días, solamente con el hecho de verlo con su ejemplo, nosotros aprenderíamos muchas cosas, ¿verdad? Y generaría en la reproducción de ministerios. Por ejemplo, cuando vemos a un baterista, en mi caso, eh, yo cuando lo veía, yo a cierto baterista, yo lo veía y me contagiaba la manera en que la persona tocaba la batería, lo disfrutaba. No era tieso en sus movimientos, sino que lo disfrutaba plenamente. Para Dios lo hacía y me invitaba a mí también a hacerlo. Entonces, hermanos, Dios me invitó a vivir el Evangelio para que las personas crean de una manera más eficaz el Evangelio, pero también Dios nos invita a través de esta clase a conocerla a través de la Biblia. Recordamos muy bien lo que sucedió cuando Jesús, el diablo se le aparece, cuando Jesús es trasladado, ¿verdad? Después de haber ayunado, es trasladado y Satanás se le presenta para tentarlo. Llega un momento donde Jesús empieza a hablar con la Biblia. ¿Y qué hace Satanás? Él empieza a hablar con la Biblia, pero torcidamente. Es necesario nosotros acudir siempre a la Biblia. Con esto no digo que no lo hagan, sino que Dios nos invita nuevamente a través de esta clase a seguir ejercitándonos en la fe, leyendo la Biblia, conociendo a Dios para que ninguna corriente, como decía nuestro pastor Keila, nos mueva y podamos nosotros estar firmes mediante la palabra, porque va a haber un momento donde el enemigo venga y nos va a decir, mucha Biblia, ¿sabes mucha Biblia? Bueno, él va a sacar la Biblia también, hermano. Nos va a querer engañar. Y esas son las corrientes que hay, doctrinas equivocadas, erróneas, que posiblemente que ahorita en las redes sociales está invadido de todo esto y hay quienes todavía procuran el evangelio correcto, leal a Dios y tengamos mucho cuidado. Por eso Dios nos invita a través de esta clase a vivir el evangelio para poder generar a través de nuestro ejemplo, viviendo el evangelio, no solamente diciéndolo, sino también viviéndolo,
para poder generar nuevos líderes y nuevos ministerios y que los demás, como decía nuestro pastor Keila, puedan ser motivados, animados a poder llegar también a desarrollar este tipo de ministerios y como son jóvenes, van aprendiendo, lo van a hacer hasta a lo mejor que uno, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga en esta hora. Nos despedimos de esta clase. Es la antepenúltima tarea. Así es que cuando me vea, no me vea, ¿verdad? Así mal, ¿verdad? Porque le estamos poniendo tareas. Solamente es la antepenúltima tarea ya de STEAM módulo 3. Y disfrute estas últimas clases, disfrútelas porque son de gran bendiciones para el crecimiento de cada uno de nosotros y que Dios siga bendiciendo a nuestro pastor Santiago, que Dios siga bendiciendo a nuestro pastor Keila Abigail y a sus hijos, a la familia pastoral y a cada uno de los líderes, porque ellos han aportado tanto y nos dan este tiempo y nos dan esta herramienta para poder nosotros crecer, hermanos. Hay iglesias que no están aportando este tipo de material, no están aportando este tipo de enseñanzas para crecer, para que la iglesia crezca. Vamos nosotros seguir aprovechando todas las clases que se den, hermanos, todas las clases que se lleven a cabo en la iglesia para poder seguir creciendo. Ya cuando termine el STEAM módulo 3, si encuentra otra clase donde poder entrar para poderse nutrir en el Señor, siga adelante, hermano. Vamos a estar trabajando para poder implementar algo más, pero más adelante, primeramente Dios y que nuestros pastores lo promuevan o lo mencionen, ¿verdad? Pero sigamos adelante creciendo en la palabra y viviendo el evangelio. Que el Señor los bendiga en esta hora. Somos despedidos y nos vemos el próximo lunes, primero Dios, a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios les bendiga y provecho para todos los que van a cenar a esta hora. Provechito. Que Dios les bendiga. Adiós, Aris. Adiós. Diles adiós. Diles adiós. Diles Dios les bendiga. Dios te bendiga, Aris. Amén. Que descansen, Nuria. Igual, Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Que descansen. Igual, Dios les bendiga.